Sí, en realidad del divorcio express se habla mucho tiempo antes, ya con la reforma que hubo en el Código Civil 2015, por eso en realidad no es eso lo que está en discusión, sino el divorcio administrativo. ¿Qué es lo que cambia sustancialmente del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional? Que las personas podrían presentarse ante el registro civil como organismo administrativo a solicitar su divorcio y con una resolución administrativa obtendrían el divorcio vincular. Eso es lo que está en cuestión. El divorcio express, o lo que antes se llamaba divorcio express, tenía que ver con la rapidez o no del trámite, porque antes el divorcio era muy borroso. Presentamos. Bueno, ¿cuál es tu postura? Algunos abogados dicen que los titulares, no te falta un abogado, te falta del día. Funcionario civil, y listo. Algo pareciera, algo muy sencillo. Y mira, yo ahí es donde tengo que de alguna manera sostenerme de lo que venimos diciendo desde la Comisión de Derecho de Familia en el Colegio de Abogados y lo que vienen diciendo además juristas de renombre de todo el país. No es tan simple el tema. Para que se entienda, toda persona que atraviesa un proceso de divorcio lo atraviesa en el marco de un conflicto. Luego podemos analizar si ese conflicto es muy profundo o no, pero que el conflicto existe, esa es una verdad conocida por todos, porque bueno, partimos de la base de la frustración del proyecto de vida, de la crisis que lleva adelante la toma de decisión de separarse de alguien con quien uno de alguna manera decidió o eligió que iba a construir su camino. Entonces, las personas que atraviesan esos procesos están atravesadas por el conflicto. El tema es que el divorcio en sí mismo tiene un montón de consecuencias jurídicas que no se reducen solo a la desvinculación. Y lo que este proyecto de ley propone es que con una presentación ante un organismo administrativo se pueda obtener una resolución que va a tener en principio la misma validez que una sentencia judicial. Y la realidad es que la sentencia judicial que declara el divorcio también da principio a un montón de derechos y obligaciones de las partes que si no son explicadas correctamente, la gente común no las conoce. El proyecto hace referencia a que las personas de común acuerdo se presenten, es decir, deja a salvo a aquellas que de pronto estén en mayor profundidad de crisis, como para decir, bueno, ustedes vayan a tribunales, pero los que estén de acuerdo vengan. ¿Y quién puede decir que realmente esa decisión es tomada en libertad? En el marco de las relaciones de familia nosotros conocemos que hay un montón de situaciones de vulnerabilidad que exceden incluso las que son más conocidas como la violencia doméstica, hay situaciones de vulnerabilidad económica, hay personas El machismo. El machismo, pero aparte vivimos inmersos en una sociedad patriarcal, yo no me quiero poner presentamos los titulares de la mañana. Y que las personas muchas veces no tienen conocimiento del alcance de sus derechos. Entonces vos me vas a decir, bueno, está bien, pero si eventualmente quieren acceder a ese derecho, lo consultarán después. El tema es que esa resolución administrativa, que se equipararía a la sentencia, genera la determinación de un montón de plazos que empiezan a correr para las personas que si no son debidamente informados pueden hacerle perder sus derechos. Por ejemplo, la compensación económica. Tiene un plazo de caducidad previsto por el Código Civil Comercial de 6 meses desde el dictado de la sentencia. Si la persona no sabe si tiene derecho a pedir o no una compensación económica, no puede estar sabiendo que tiene un plazo para hacerlo. Después, yo no sé si las personas conocen que durante la vigencia del matrimonio se suspenden muchos plazos de prescripción de acciones entre esposos. Porque, bueno, de alguna manera la ley ha querido proteger a la familia y decir, che, no vamos a estar habilitando a que se tengan que estar iniciando juicios porque tienen otro tipo de conflicto. Entonces se suspenden esos plazos de prescripción durante la vigencia del matrimonio.
y empiezan a correr a partir del dictado de la sentencia. Por ejemplo, una acción de fraude. Claro. Y si la persona no lo sabe, de pronto puede haber vulnerado su derecho por no haber iniciado la acción en término. Todas estas cuestiones son cuestiones que necesariamente les tiene que explicar un abogado. No solamente es una cuestión de rapidez en el trámite, porque aparte el sistema que impuso el Código Civil Comercial en el 2015 es un sistema bastante, donde se ha tenido mucho en cuenta la dinámica de los plazos y los tiempos. Casi te diría que hoy un divorcio en el que medianamente las partes logran arribar a ciertos acuerdos, en 2 o 3 meses está resuelto. Está bien. No es Eh, engorroso como años anteriores, que llevaba años. La reforma sustancial que introdujo el 2015 fue eliminar el divorcio culpable, ¿no? Donde Claro. teníamos que buscar causas por las cuales justificar por qué las personas se querían divorciar. Hoy la simple manifestación de una de las partes de querer divorciarse de la otra, aunque la otra no esté de acuerdo, es suficiente para que pueda iniciar el trámite judicial. Y la ventaja de iniciar el trámite judicial es que requiere de la sentencia letrada quien, de alguna manera, en el ejercicio de la responsabilidad profesional que nos convoca, le vamos a decir a esa persona cuáles son todos sus derechos y cuáles son todas sus obligaciones. Porque, bueno, por supuesto que la relación en familia no se trata solo de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos de peligroso en el divorcio administrativo como está planteado? Está planteado como un ítem más agregado a una lista de formas en las que se puede disolver el vínculo matrimonial. Está bien. Y no dice nada respecto de las consecuencias que tiene una sentencia de divorcio. Por ende, tenemos que asumir que esa resolución administrativa va a tener el mismo efecto que la resolución judicial. Y esto no va a hacer que se sucedan menos conflictos, por el contrario, va a haber más conflictos. Porque, de hecho, con la dinámica que tiene hoy el divorcio, vuelvo a decirte, ¿no? Desde la reforma del 2015, las partes están obligadas, ya sea que sea un divorcio conjunto o un divorcio unilateral, donde solo uno quiere divorciarse y el otro no, están obligados a presentar una propuesta de convenio regulador. Se llama así a una propuesta donde uno elabora las ideas de cómo cree que tiene que resolverse las cuestiones que se derivan del divorcio, aquello que tiene que ver con los hijos, con la dinámica de las tareas de cuidado, la cuota alimentaria, la dinámica comunicacional, la forma de distribución de los bienes, quién se va a quedar viviendo en la casa matrimonial, si corresponde o no a una compensación económica. Entonces, cada una de las partes lleva a la justicia sus propuestas y los jueces convocan a las partes a los fines de tratar de limar, si no hay tantas diferencias en esas propuestas, limar esas diferencias y tratar de llegar a acuerdos. Entonces, muchas de esas cuestiones se resuelven con acuerdos que luego son homologados conjuntamente con la sentencia de divorcio. Está bien. Me quedé pensando. Está bien, termina si quieres, termina. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las cuestiones que se resolverían con juicios después de este divorcio administrativo, con el divorcio actual se resuelven a través de espacios de acuerdo y de diálogo que son propiciados no solamente por los abogados, sino por los jueces. Me quedé pensando, cuando uno inicia un proceso de alianza, de matrimonio, supone obligaciones y derechos. También, pero lo veo muy fácil, muy expeditivo, la resolución del divorcio. Listo. Al día de mañana, listo, chau. En el medio suceden cosas. Coincido con vos, separación de bienes, el problema del régimen de visita a los hijos, cuota, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo que el inicio del matrimonio sea una cuestión arreglable. Sé que hay contratos de matrimonio preestablecido. Bueno, mira, me caso con vos, pero estas son mis condiciones. Digamos, la pregunta tuya va orientada a decir, bueno, si se casó de esa forma, ¿por qué no se puede divorciar de esa forma? Digamos. Claro. Bueno, en realidad, la casuística
Los abogados llamamos casuística a todas las distintas formas en las que se puede presentar un hecho jurídico y tener consecuencias, ¿no? Entonces, la casuística vinculada a los divorcios es tanta como divorcios hay. Cada historia es única, ¿estamos? Si la cuestión fuera tan simple, pues requiere de que en forma conjunta se presenten ante un abogado y soliciten el trámite y va a salir la sentencia. La verdad, Tito, tengo más de 20 años, no voy a decir cuántos, más de 20 años de ejercicio de la profesión y me he dedicado exclusivamente al derecho de familia y la verdad no tengo registro de que por mi estudio hayan pasado ese tipo de casos. Sin perjuicio de eso, vuelvo a decirte lo que te dije al principio. Aún en ese contexto, estamos frente a una situación de conflicto. ¿Me explico? Está bien. Si estas dos personas decidieron celebrar el contrato con estas condiciones y demás, y después alguna de las condiciones no se da y deciden disolverlo, hablando como si el matrimonio fuera eso, ¿no? Un simple contrato, que considero que no, tiene otras implicancias un poco más complejas, quiere decir que alguien no cumplió con lo que estaba previsto, por lo tanto hay que disolver ese contrato. No sé si me explico. Estamos sobre la base del conflicto. Entonces, ¿quiénes son los que estamos formados para acompañar y asistir en los procesos de conflicto? Y bueno, los abogados, ¿no? Claro. Sí. Es como ir al médico y suponer que el médico te va a decir cómo son las cuestiones sanitarias. O el que te medica es el médico, no se puede medicar uno. Me llama la atención justamente que no hayan salido otras voces, esto del divorcio express, porque justamente coincido con vos que los contratos de matrimonio no es meramente de una firma, corresponde a una cuestión social, cuando hablamos de la unión de la familia, los valores de la familia, en fin, son valores arraigados que después la sociedad los avala. Y romperlos tan fácil me hace un poco de ruido. Bueno, yo creo que además parten de una serie de falacias alrededor, digamos, los fundamentos del proyecto que me tomó el trabajo de leer, parten de ciertas falacias para llegar a la conclusión que la forma de resolverlo es el divorcio administrativo. Decir que los tribunales están atiborrados de causa porque hay muchos divorcios es un error. De hecho, yo creo que si se habilitara el divorcio administrativo, terminaríamos teniendo más causas judiciales que las que tenemos ahora. Vuelvo a decir que por esta imposibilidad previa de arribar a acuerdos que los abogados muchas veces intermediamos, ya sea extrajudicialmente o incluso con el procedimiento del Código Nuevo, con esta propuesta obligada que ambas partes tienen que hacer para ver si existe, porque muchas veces las personas no llegan a acuerdos porque no logran hablar entre ellos. Pero luego cuando plasman en una demanda de divorcio o en una contestación sus ideas o sus pretensiones, nos encontramos con que hay un montón de coincidencias. Solamente queda limar asperezas. Claro. Todo esto se vería, digamos, cada discusión, porque en principio el divorcio administrativo solo declararía el divorcio, cada discusión pendiente se terminaría judicializando, o sea que no sé hasta qué punto veríamos más liviana la dinámica judicial en ese aspecto. Otro error está vinculado a los costos, ¿no? Escuché decir que hoy para divorciarse las personas necesitan contar con 1 millón de pesos. Sí. Eso está atado digamos, reducir el planteo que nosotros, primero esto, ¿no? Reducir el planteo que nosotros estamos haciendo a una simple cuestión gremial de que los abogados nos estamos enojando, porque nos están sacando trabajo y vamos a cobrar menos, bueno, ya te digo que es falso. Porque vuelvo a decirte, vamos a terminar teniendo más conflictos. O sea que a la larga no sé si no vamos a generar más ingresos. No es el punto ese. Primero, las personas que no tienen recursos cuentan con servicios de justicia de asistencia gratuita, las asesorías letradas, con lo cual obtienen su sentencia de divorcio sin costo alguno. Y de hecho los abogados estamos obligados por la ley de colegiación a prestar servicio de asistencia gratuita cuando somos designados por el tribunal, ¿no? Para personas que no tienen recursos. Sí. Eso por un lado. Segundo, con esto que te dije antes,
que si solamente la resolución administrativa determina el divorcio y luego hay que ir a tribunales a homologar el acuerdo de los chicos, y luego hay que ir a tribunales a homologar el acuerdo de los bienes, y luego hay que ir a tribunales a resolver la atribución del uso de la vivienda, cada uno de esos procedimientos o la compensación económica importa un juicio aparte, que aunque acumulables entre sí, en algunos casos van a terminar regenerando regulaciones de honorarios por separado. Dejó de ser express. Ya dejó de ser express. Totalmente. Por eso digo que es un error creer que simplifica. Además, la sentencia de divorcio incluye otra consecuencia que es muy gravosa, que determina cuál es la fecha a partir de la cual se considera disuelta la comunidad de ganancias, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿Qué significa eso? A partir de qué momento las cosas que yo compro son mías y no son compartidas con el que era mi marido. Bueno, claro. si bien el código dice que esto se retrotrae a la fecha de separación de hechos, si vos supieras la cantidad de discusiones judiciales que hay por personas que no se ponen de acuerdo cuándo operó esa separación de hechos, y cuántas veces las personas en fraude a esa fecha denuncian otras fechas y perjudican eventualmente derechos de acreedores, entonces son muchas las implicancias jurídicas que tiene una resolución administrativa. Y no sé, digamos, vuelvo a decirte lo que te dije antes, reducirlo a una simple cuestión gremial es un error. Los abogados que hemos levantado la voz y los juristas que han levantado la voz a lo largo y a lo ancho del país, sin ir más lejos, Aida Kellenmacher de Carlucci, que es una jurista muy reconocida a nivel nacional, que ha sido miembro de la Corte de Mendoza. Ella tiró una frase que ha quedado dando vueltas en todos los colegios de abogados, incluso de que la ha hecho propia la Federación Argentina de Colegios de Abogados, ¿no? Que lo barato sale caro. Y es así. Ella dio un ejemplo en esa charla diciendo, nadie va y compra un terreno sin saber a dónde está, cuántos metros tiene, si cuenta con servicios, no, va y se asesora con un corredor inmobiliario para saber. Nadie va y compra sin previo chequear en una escribanía si ese terreno está en condiciones de otorgar escritura. Pero bueno, esto pasa lo mismo. Con la única diferencia que además se combinan cuestiones que afectan a lo emocional de las personas. Y cuando yo destaco esto de la vulnerabilidad, de alguna manera me refiero a eso. Ya de por sí, las personas en general que atraviesan un proceso de divorcio están vulnerables por la angustia que les genera la crisis, ¿no? De la pareja y la frustración del proyecto común y demás. Y si a eso le sumamos otros condimentos, como la violencia doméstica, como la violencia económica, como la dependencia, y no sé si hay un marco de libertad tal como para decir con absoluta certeza que todas las personas que van de común acuerdo al registro civil a solicitar el divorcio están actuando en plena libertad. Claro. Las personas para tener plena libertad tienen que tener información. Uno solo puede ejercer la libertad cuando sabe de qué está hablando. Y eso se pierde porque vos imaginate, incluso cuando se va a contraer el matrimonio, el oficial del registro civil, nada más que bueno, uno está todos ahí, ¿no? Estamos en la ceremonia del registro civil, todos contentos, es todo lindo, todo armonioso, pero el oficial del registro civil lee una serie de artículos donde le informa a los contrayentes cuáles son los derechos y obligaciones que están asumiendo a partir de contraer ese matrimonio. Pero además, nuestro Código Civil ha resaltado la posibilidad de los acuerdos prenupciales, es decir, que hasta uno podría asesorarse previo a casarse sobre cómo llevar adelante ciertas cuestiones vinculadas sobre todo a lo patrimonial, ¿no? Porque las cuestiones de los hijos son de orden público y no son disponibles, y no es que yo puedo acordar antes de tener a mis hijos que si nos divorciamos van a ser niños y no tuyos, ¿no? Claro. Entonces, el asesoramiento del abogado está previsto en el Código Civil y Comercial, incluso hasta para casarse,
¿cómo no va a estar previsto para divorciarse? Y solo eso se puede garantizar a través de un procedimiento judicial, donde la persona llegue con toda la información. Exactamente, coincido con vos, coincido, ¿no? Debe estar informado. Y para esto están los abogados. Bueno, Paula, sí, tal cual. Lamentablemente. No, lamentablemente no, porque, digo, para eso están los abogados. Yo cuando no conozco algo, es muy común ahora que se sepa mucho por internet, pero en definitiva el que te va a dar la versión oficial y el que te va a encaminar legalmente es el abogado. Mira, las cuestiones de familia, nosotros estamos siempre acostumbrados, y es una cosa que comentamos mucho en la comisión, de las personas que vienen y te dicen, no, porque me dijo mi compañero de trabajo que tal cosa, no, porque al vecino le pasó tal otra, no, porque al primo tal otra. Y la realidad es que cada historia familiar es única. Sí. Y la realidad es que tiene consecuencias jurídicas únicas. Sí. El mensaje final sería, este gobierno pareciera que fuera todo numérico, ¿no? Y lo divorcio no es numérico porque son personas, hay personas que son las que firman y eso no es numérico, eso no se puede medir. Tigo, la voluntad no se mide, la voluntad de juntarse con alguien. Me hace ruido eso, ¿no? Me parece que no todo es numérico, no todo es, hay que tener en cuenta el valor de las personas. Es simplificar trámites, ¿no? Yo pensaba en las decisiones que se tomaron respecto al registro de propiedad del automotor, ¿no? De simplificar las transferencias, de eliminar tasas, en este afán de eliminar lo que se considera burocrático. Está bien, yo creo que uno tiene que tender hacia eso, pero en estas cuestiones donde se involucran otras cosas y donde las consecuencias son mucho más gravosas y donde además medir la libertad de la persona, con qué grado de libertad la persona está acudiendo a hacer ese trámite, es mucho más complejo que una simple eliminación de una tasa o la simple habilitación de un trámite administrativo. Bueno, ha pasado con nosotros, gracias Paula por esta consulta jurídica sobre el tema de los divorcios. Así que ya prontamente vamos a incurrir en otros temas sobre familia, ¿no? Que nosotros los seguimos a pleno en los tribunales. Esta cuestión que yo no quiero hablar más de abusos de niños, abusos de mujeres, violencia familiar. El 80% de los trámites judiciales que están en los tribunales está atravesado por estas problemáticas. Para nosotros los periodistas, ya digo, y ustedes ni hablar, los abogados, ya no hay forma de contener esto, pero bueno, hay que divulgar, hay que ponerse el pecho y tratar de desmarañar esta problemática social. Gracias, Agostito. Yo creo que la única forma de desmarañar, como vos decís, esta problemática social y todas las que circulan alrededor de las personas, sobre todo en el marco de las relaciones de familia, es difundiendo y promoviendo derechos. No existe otra manera, digamos. Solamente desde el saber se puede decidir y se puede buscar ayuda y se puede elegir hacer algo distinto. Aprovechamos el espacio, porque esto sale en Canal Vivo, en el canal 918 de la cooperativa. Si vos, hombre o mujer, se siente vulnerar los derechos, puede acudir a la policía local, puede acudir a la fiscalía, puede acudir a los puntos mujer, a su abogado, en fin. Hay múltiples lugares y espacios donde la vulneración de los derechos, hoy hay mucha gente que nos ocupamos de eso, y es bueno, en cada minuto, en cada segundo que uno tiene posibilidades, no te quedes callado, no te quedes callada. Hay gente que apoya estos derechos que son propios de cada persona. Abogada Paula Ferrer, un abrazo grande y gracias por la comunicación. Muchas gracias a vos. Hasta luego.